Listo, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es clasificación. Para eso les he mandado también el formulario, entonces lo deben tener a la mano. De todos modos, igual lo vamos a ver acá. Y para hacer clasificación sí o sí van a necesitar su formulario, ¿está bien? Así que van a estar siempre con su formulario para cuando les toque un ejercicio de clasificación, ya sea por el sistema ASHTO o por el sistema unificado. Hay dos métodos de clasificación que el ingeniero les enseña. Entonces estos son los dos métodos que les voy a enseñar el día de hoy. Y antes de eso vamos a ver qué dice el enunciado. ¿Sí? Aquí nos dice: se ha realizado ensayos de laboratorios dirigido a la caracterización del material. Los resultados se presentan en la tabla 1, que sería esta. Asimismo, se sabe que la parte fina del material no presenta propiedades de plasticidad. Se pide clasificar el suelo mediante el sistema unificado y el sistema ASHTO. ¿Sí? Entonces hay que hacer dos clasificaciones, para lo cual nos dan toda esta tabla de acá, ¿sí? Que es resultado de unos ensayos que se ha realizado. Este es un tamizado que tal vez no lo han visto ahora, pero en laboratorio de resistencia de materiales igual lo van a ver cómo se realiza el procedimiento para obtener estos valores. Entonces hay que resolver en sí este valor, ¿sí? Esta tabla es lo que hay que resolver. También hay que tener en cuenta estos valores, ¿sí? Entonces lo que vamos a proceder es a resolver esta tabla, ¿sí? Para lo cual ustedes lo van a acomodar de esta forma verticalmente. Entonces, como les decía, lo tienen que acomodar verticalmente. Yo acá ya lo estaba copiando, los valores tal cual está. Primero, número de tamiz, aquí está la tabla. Tamices, abertura, que es el segundo, y por último la masa detenida, que sería esta. Y después hay que calcular estos tres: masas detenida acumulada, porcentaje retenido y porcentaje que pasa. Sí, nada más hay que calcular esos tres. Entonces ya tenemos estos tres. Simplemente estoy copiando nada más esta tabla de acá, lo que nos ha dado. Entonces yo voy a terminar de copiar. Aquí sería 53.71, tendría 141.9, 108.63, tendría 294.31, 308.95, 130.15. Después tendría 23.43, 248.54 y por último 533.4. Y en la bandeja dice que hay 7.52 gramos. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el porcentaje? La masa detenida acumulada consiste de esta manera: en sumar en zigzag. Así sucesivamente vamos a sumar en zigzag todos hasta llegar a este valor, ¿sí? Hasta el tamiz número 200, ¿sí? Entonces eso no es difícil. Aquí sería 0, sumando en zigzag, 0 más 0 sigue siendo 0, 0 más 53.71 sigue siendo 53.71, y de acá ya empezamos, ¿no? 53.71 más 141.9, y hay que calcular ese resultado. Entonces calculamos acá: 53.71 más 141.9, 195.61. Listo. El siguiente 195.61, eso más 108.63.
304.24. Listo. Todo eso más 294.31. Listo, eso sería 598.55. El que sigue sería 598.55 más 308.95. Entonces tengo 907.5. Listo, eso más 130.15. Le doy enter, tengo 1037.65. Seguimos sumando. Entonces tengo 1037.65 más 23.43. $1061.08. Ya. 1061.08 más 248.54. 1309.61. Listo. Eso por último más 533.4. Listo. 1843,02. Y listo, como les había dicho, hay que sumar en zigzag hasta llegar a este valor. Sí. Ahora no se van a confundir, ¿sí? Muchos llegando a este valor lo que hacen es también sumar en zigzag y esto para llegar a este valor. ¿Sí? No, eso no van a hacerlo, ¿sí? No se hace eso. Entonces, ¿cómo calculo este valor de acá? Que sería en sí mi masa total. El valor que va acá es la masa total. Entonces, ¿cómo calculo eso? Obvio que la masa total va a ser sí o sí la sumatoria de estos dos, pero más una parte fina. Pero no es directamente la sumatoria de esto más esto. ¿Sí? Eso no. Entonces, ¿cómo calculamos este valor de acá? Eso les voy a explicar antes, porque con este valor van a calcular el porcentaje retenido que tiene esta ecuación y el porcentaje que pasa tiene esta ecuación. Entonces, si tu masa total está mal, tu porcentaje retenido y tu porcentaje que pasa te van a salir también mal. Entonces, tienen que calcular bien este valor. Entonces, para eso hay que hacer un cálculo, ¿no ve? Listo. Entonces, ¿cuánto es ese valor? ¿De dónde sale? Se han dado cuenta, en el enunciado acá nos da también esta tablita con estos valores. Entonces, con estos valores es que yo voy a calcular mi masa total. ¿Sí? Entonces, para eso necesito ecuaciones. Aquí es igual mi masa total. Aquí ya había anotado previamente. Mi masa total va a ser igual a mi masa de finos, masa de la bandeja y mi masa retenida acumulada en el 200. Esta ya conozco que sería este valor. Y esta también conozco que sería este valor. Entonces mi incógnita es mi masa de finos. Entonces, ¿cuánto es mi masa de finos? Entonces, para eso tengo esta ecuación. Mi masa de finos es igual a esto.
masa de la muestra seca menos la masa seca en el número 200 después del lavado, en el tamiz número 200 después del lavado. Esa es la ecuación. Y la masa seca, ¿a qué sería igual? Sería igual a la masa de la muestra seca más el recipiente menos la masa del recipiente. Entonces esos valores se sacan de acá, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, tengo masa del recipiente, masa de la muestra seca más recipiente, y por último tengo masa de la muestra seca detenida en el tamiz número 200 después del lavado, que también es un valor. Entonces simplemente utilizo estos valores. Entonces puedo calcular primeramente mi masa seca, reemplazando directamente en esta ecuación. Masa de la muestra seca más recipiente, tengo un valor de 4.332,16. Todo eso menos la masa del recipiente, y la masa del recipiente tiene un valor de 359,77, que está en gramos, ¿no ves? Si dan cuenta, este valor de G es gramos. Entonces 359,77. Listo, entonces calculamos 4.332,16 menos 359,77. 3.972,39 gramos. ¿Sí? Sí, está bien. Listo. Entonces ya tengo lo que sería mi masa de la muestra seca. Entonces yo necesito calcular después mi masa de finos. Entonces puedo copiar esta ecuación. Listo, y reemplazar, ¿no ve? Mi masa de la muestra seca es este valor, y he calculado 3.972,39. Y la masa seca en el tamiz número 200 después del lavado es este valor. ¿Sí? Es este valor de acá. Así sería 1850,72. Listo. Ya que es igual todo eso. Entonces tengo 3.972,39 menos 1.850,72, 2.121,67. También gramos. ¿Sí? Listo. Ya. Entonces hasta acá he calculado mi masa de finos, pero no he calculado mi masa total. Entonces mi masa total, ¿a qué va a ser igual? Mi masa total va a ser igual a mi masa de finos, lo cual es 2.121,67. La masa de la bandeja es 7,52. La masa retenida acumulada en el tamiz número 200, 1843,02. ¿Y a cuánto es igual todo eso? Ese sería el valor de la masa total. Entonces sería 2121,67 más 7,52 y más 1843,02. 3.972,21. gramos. Listo, este valor de acá, este valor
es el que viene acá, ¿sí? Entonces hay que copiar ese valor allí. Entonces yo pongo acá 3972.21. Listo. Entonces ya tengo mi masa total. Ahora lo que me falta calcular es simplemente porcentaje retenido y porcentaje que pasa, para lo cual se utiliza esta ecuación de acá. ¿Qué quiere decir? Que mi porcentaje retenido va a ser igual a mi masa retenida acumulada sub i, en este caso quiere decir en cada tamiz, o sea, en este tamiz, en este tamiz, en este tamiz, entre la masa total, que va a ser una constante para todos, multiplicado por el 100%. Entonces lo único que va a variar es mi masa retenida acumulada, la masa total se mantiene, el 100% también se mantiene, lo único que varía es la masa retenida acumulada. Entonces yo en mi calculadora puedo tomarlo de la siguiente manera. Puedo armarme como una mini ecuación, ¿no ve? Puedo hacerlo de una variable x dividido entre la constante, que es la masa total, 3972.21, y todo eso por 100. Listo. Entonces puedo directamente presionar acá, ¿no ve? Cuando es 0, obvio que va a ser 0, ¿no ve? Entonces puedo colocar aquí 0, 0. Listo, entonces puedo empezar de aquí, es decir, ¿no ve? Aquí va a empezar el cálculo. Entonces VirtuCalc y sería 53.71, 1.35. Listo. Siguiente, 195.61, 4.92. Siguiente, 304.24, 7.66, redondeando. Calculamos el siguiente, 598.55, 15,07. El siguiente tenemos 907.5. Listo, le damos igual, 22.85. Listo. Siguiente, calculamos 1037.65, 26.12. Siguiente, 1061.08, 26.71. Listo. El siguiente tengo 1309.61, 32.97. Listo. El que sigue sería 1843.02, 46, 30, bueno, 46, 40 en sí, ¿no ve? Sí, 843.02,
4640 podemos dejarlo directamente. Listo. Y aquí sería 100, ya que estaríamos calculando con este valor, ¿no ven? Es como calcular 3972.21 entre 3972.21 por 100 sigue siendo 100. Entonces dejamos así. Ahora igual, ¿no? Acá si se dan cuenta, esto va a ser constante 100%, y lo único que va a variar es el porcentaje retenido. ¿Sí? Listo, entonces pueden colocarlo como si fuera también una variable, ¿no? Vean, esto obvio que va a ser 100 y 100, ¿no? Porque 100 menos 0 sigue siendo 100. Aquí es lo que empezamos a hacer el cálculo, ¿no ven? Si puedo colocar en ya, allí lo vamos a dejar, función de una variable, ¿no? Entonces 100 menos el valor de mi porcentaje retenido, que sería x en este caso, y le doy calc, ¿no ve? 100 menos 1.35, 98.65. Listo, el que sigue calculamos 4.92, 95.08. El que sigue tengo 7.66, lo cual me da 92.34. El que sigue 100 menos 15.07, 84.93. Listo, el que sigue calculamos 22.85, 77.15. Listo, calculamos 26.12, 73.88. Calculamos el que sigue, sería 26.71, 73.29. El que sigue sería 32.97, 67.03. Y por último calculamos con 46.4, 53.6. Y acá sería 100 menos 100, 0. ¿Sí? Hasta ahí se ha entendido todo. Solo hemos completado la tabla. ¿Sí? No hemos hecho nada nuevo o nada complicado. Simplemente hemos completado la tablita de allí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez completada la tabla, puedo calcular mi porcentaje de gravas, porcentaje de arenas y porcentaje de finos antes de entrar a lo que es clasificación. Entonces yo puedo decir que mi porcentaje de grava es igual a mi porcentaje retenido en el tamiz número 4. Entonces me voy acá,
y me voy a porcentaje retenido. Primeramente tamiz, aquí está el número 4, es el 475, es su abertura en milímetros, y mi porcentaje retenido es 15,07. Entonces voy a copiar, mi porcentaje de gravas va a ser igual a 15,07%. ¿Sí? Mi porcentaje de finos ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200. ¿Sí? Van a darse cuenta que se denota de esta manera cuando se trata de retenido. Bueno, de retenido, cuando hablamos, se coloca el porcentaje retenido y el tamiz que está pasando, en este caso R4, porcentaje retenido, tamiz número 4. También podría ser 200, 100, 10, dependiendo, ¿no ve? Nada más. Sí, nada más, solo tienen que darse cuenta de eso. Aquí creo que me equivoco, esto era 40. Listo, ¿no ven? Aquí está 4, 10, 30, 40, 100, 200. 4, 10, 30, 40, 100, 200. Sí, está bien. Entonces, nada más, simplemente tienen que darse cuenta de eso en el retenido. Y cuando hablamos de porcentajes que pasa, se lo denota por lo general con esta nomenclatura. F, sí, porcentaje que pasa. Entonces al lado se coloca el tamiz, en este caso F200, porcentaje F200 significa porcentaje que pasa el tamiz número 200. Nada más. Sí, así que eso nomás tienen que darse cuenta. Simplemente eso, entonces van a darse cuenta de eso, entonces solo es darse cuenta de los subíndices que se utiliza ahora, ¿no ve? Entonces F200 sería igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200, lo cual sería este valor. Es el tamiz 200 y este es el porcentaje que pasa, 53,60. Listo, esto es en porcentaje igual. ¿Sí? Y el porcentaje de arena se denota con S. G es grava, S es arena. Entonces, ¿a qué es igual esto? Va a ser igual al 100% menos mi porcentaje de gravas. Todo esto menos mi porcentaje de finos. Entonces sería aquí 100 menos este sería grava sería 15,07 y finos sería 53,60 y de ahí saldría el porcentaje de arenas. Entonces tendría 100 menos 15,07 menos 53,60. Tengo 31,33%. Entonces esos serían los tres porcentajes que calculo. Y antes de eso tienen que darse cuenta de esto también, ¿sí? Tengo que explicar esto acá. Se van a fijar siempre el tamiz número 200, el resultado. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 200, si F200 es menor o igual al 12%, tienen que calcular los valores de CU y CZ
que son los coeficientes de uniformidad y gradación, ¿sí? Solo cuando el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es menor al 12%, menor o igual. En este caso es 53.6, lo cual no es igual, es mucho mayor, entonces no se calcula estos dos valores, ¿sí? Entonces, para que no se olviden eso, lo podemos anotar acá igual, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio después en las siguientes clases, en las que vamos a calcular esos valores. Entonces, como nota, vamos a decir, si el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es menor, igual o igual al 12%, calculamos CU y CZ. Nada más. De lo contrario, no. Listo. Entonces, si solo cuando el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es menor o igual al 12%, calculamos CU y CZ. De lo contrario, no se calculan. ¿Está bien? Y vamos a hacer un ejercicio donde sí se calculan más adelante, ¿sí? Pero por hoy no, en este ejercicio no se calcula. Listo, una vez que tengo todo eso, ya puedo empezar a lo que es clasificar, pero antes de eso tengo que saber cuánto es mi límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Para lo cual, si se dan cuenta, el enunciado nos dice: asimismo, se sabe que la parte fina del material no presenta propiedades de plasticidad. Al decirles eso, les está diciendo directamente que su límite líquido es igual a 0, su límite plástico es igual a 0, entonces por ende su índice de plasticidad también va a ser 0, porque el índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico. Y si esto es 0 menos 0, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces el índice de plasticidad también va a ser 0. Cuando les diga no presenta propiedades de plasticidad, es porque todos estos valores son 0. Nada más, es lo único que tienen que tener en cuenta. Ahora, si les da valores, entonces copian y calculan, ¿sí? Va a haber casos en los que les va a dar ensayos, entonces eso igual les voy a enseñar. Vamos a resolver por ensayo cómo calcular estos valores, ¿sí? Entonces estamos empezando con algo relativamente casi sencillo nomás, para que se den cuenta y se ubiquen, ¿sí? Y ya con esto, todos esos valores ya calculados, recién entrarían en lo que sería clasificación por el sistema AISTO. Les recomiendo que siempre empiecen, es el más fácil y no toma más de 10 minutos clasificar por el sistema AISTO. Incluso a ratos es solo 5 o 3, solo es cuestión de darse cuenta y ver qué datos necesitamos, ¿sí? Entonces entramos a lo que es clasificación sistema AISTO. Si tienen dudas de algo, igual me preguntan, ¿sí? No es necesario que sí o sí esté explicando yo y tal vez me equivoque en algo, o es que no entienden algo y yo siga avanzando, ¿sí? Bien, entonces sistema AISTO. Este es del formulario, le saco una captura y le he pegado acá para hacer rápido. Entonces ustedes los van a tener en físico el formulario, solo se he pasado en PDF. Entonces esta es la tabla para clasificar por el sistema AISTO. Sí, entonces lo primero que tienen que ver es
en qué lado están, si están en el lado de los lados materiales granulares o están en el lado de los materiales limo arcilla. Sí, eso tienen que fijarse primero. Entonces ustedes se van acá. Esta parte es lo que necesitamos. El porcentaje que pasa el tamiz número 200, que es 53.6. Y aquí nos pregunta, ¿no ve? En materiales granulares nos dice 35% o menos del total de la muestra pasa el tamiz número 200. Materiales limo arcilla, más del 35% del total de la muestra pasa el tamiz número 200. Entonces, ¿en qué lado estamos? 35% o menos del total de la muestra pasa el tamiz número 200. Esto no, porque nuestro porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 53.6. Eso es más del 35% del total de la muestra pasa el tamiz número 200. Sí, porque de nosotros es más de 35, ¿no ves? Es 53.6. Entonces yo digo acá yo puedo escribir mi porcentaje que pasa el tamiz número 200 es igual, bueno, es mayor al 35%. Entonces yo digo que esto es, bueno, que estoy hablando de materiales limo arcilla. Listo, entonces tengo materiales limo arcilla. Listo, entonces empiezo a clasificar. Nada más. Ya tengo, entonces estoy en, si se dan cuenta, estoy en esta tabla, ¿no ve? Estoy en esta tabla. Estoy en la tabla de acá. Tengo 1, 2, 3, 4 tipos de suelo que puedo calcular. Incluso este A7 se subdivide en 2, ¿no ve? Entonces puede tener una 4, A5, A6, A7, no sé cuál será, pero vamos a calcular eso ahora, ¿sí? Entonces empezamos de la izquierda a derecha. Siempre van a ver que mientras más a la izquierda esté tu suelo, mientras más este lado esté, mejor es la calidad del suelo. Mientras más a la derecha esté, es peor. ¿Sí? Entonces siempre, ya que estamos en este lado, empezamos a clasificar por acá, el A4. ¿Sí? Y dependiendo de eso de ustedes, si son materiales granulares, van a empezar por el A1. Y va a ser A1A primero, luego el A1B. Van a verificar cuál cumple. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos por el A4. Antes de eso necesitamos estos valores. Para el sistema A, estos sí o sí necesitan todos estos valores. Porcentaje que pasa el tamiz número 10, número 40, número 200, límite líquido, índice de plasticidad. Esto ya podemos anotar, ¿no? Esto es 0, 0. Porcentaje que pasa el tamiz número 10, eso vamos rápidamente. A ver, tamiz número 10 está acá. Número 10. Tengo... No, este no es este. A ver. Sí, 77.15. Entonces yo copio acá. 77.15. Listo. 40. Es el 40. Tengo acá. Es este. 73.29. Y el 200 ok,
que ya conocemos, ¿no ves? El 200 es este y su porcentaje que pasa es 53.6. Listo. Entonces copiamos acá 53.6 y listo. Pero para el sistema AISTO, por lo general, el ingeniero lo que hace es redondear, ¿sí? Entonces pueden redondearlo, ¿sí? A valores enteros. Entonces esto sería, si se dan cuenta, sería 77. Esto sería 73 y este sería, ya que está pasando de 6, 54. Sí, entonces eso lo van a redondear solo para el sistema AISTO. Sí, el ingeniero igual les va a decir si redondear o no. Si no redondean, entonces trabajan con esto, pero por lo general casi todos los semestres dice redondeen. Sí, salvo tal vez de algún semestre que ha dicho mantengan tal cual está. ¿Sí? Yo creo que les va a decir eso el ingeniero llegado el momento. De todos modos les estoy enseñando redondeando. ¿Sí? Ya. Entonces empezamos acá. F10, bueno, empezamos con el A4, ya tenemos estos valores. Entonces el A4 que nos pide, se dan cuenta, esto es lo que nos piden, ¿no ve? Tamiz número 10 es este, número 40, 200, límite líquido y índice de plasticidad. Son esos 5 valores los que tenemos que verificar. Entonces estamos en A4, tamiz número 10, no nos pide nada. Número 40 tampoco no nos pide nada. Entonces podemos anotar eso, ¿no ve? Podemos insertar. Si no les pide nada, con una linita nomás lo dejan. Listo. Entonces no nos pide nada para esos dos. Y el 200, a ver qué nos dice acá. 200 es este. Y nos dice en el A4 36 como mínimo. Y nosotros tenemos 54. Entonces cumple. Acá, límite líquido, ¿cuánto nos pide? Entonces acá nos dice límite líquido es esto. Y nos dice 40 máximo. Y nosotros apenas tenemos 0. Entonces si es el 40 el máximo, tenemos 0, también cumple. ¿Por qué no está pasando de 40? Después tenemos índice de plasticidad, estamos acá, nos dice 10 máximo. Y nosotros tenemos también 0. Si 10 es el máximo, no estamos pasando de 10, entonces también cumple. Entonces, si se han dado cuenta, ha cumplido esta vez a la primera. Entonces, cuando cumple a la primera, directamente dicen que es un tipo de suelo A4. En este caso, ¿sí? O sea, nos ha cumplido la clasificación. Si no nos hubiera cumplido, basta que no cumpla 1, supongamos que nuestro valor era menor al 36, digamos, pongamos era 35, entonces no cumplía a la primera, te pasas al siguiente. Hasta que te cumpla todos los casos es la cosa, ¿sí? Pero si basta que no te cumpla uno, pasas al siguiente. No te cumple acá, pasas al siguiente. No te cumple uno acá, pasas al siguiente. ¿Se han dado cuenta? Aquí no estaba cumpliendo todos. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiera cumplido al final? Hubiéramos pasado al siguiente. Esta es la 4, hubiéramos pasado al A5. A clasificar hasta que nos cumpla todo. El primero que les cumpla todo, ese es el tipo de suelo.
Está bien, en este caso no se ha cumplido la primera, entonces un suelo A4. Entonces vamos a marcarlo si quieren. Listo, es un A4. ¿Sí? Vamos a dejar así. Listo, entonces es un A4. Listo, ahora a nosotros nos interesa el índice de grupo. Y nosotros decimos lo siguiente. Se dan cuenta, acá tenemos índice de grupo, ¿no ven? Si ustedes lo ven, acá está cómo calcular el índice de grupo. Aquí dice, este es primero, esta es la ecuación general para todos, y el índice de grupo para los suelos A26 y A27 debe calcularse por esta ecuación, o sea, más cortita, reducida, ¿no ven? Es esta parte nomás. Entonces tengo esta ecuación general, tengo que utilizar esta porque no estoy hablando de un A26 ni un A27, estoy hablando de un A24. Pero para evitarse el cálculo, cuando se trata de suelos que no presentan propiedades de plasticidad, entonces el índice de grupo nos va a salir automáticamente 0. ¿Sí? Entonces podemos colocar como comentario, como el suelo es no plástico, NP lo estoy colocando como no plástico, entonces el índice de grupo va a ser igual a 0. Entonces yo digo acá, entonces yo digo tipo de suelo, dice que es un A4 con índice de grupo 0. Listo. Y está. Entonces nos ha salido una 4 con su índice de grupo 0. ¿Sí? O sea, cuando es un suelo no plástico, o sea que no presenta propiedades de plasticidad, el índice de grupo automáticamente es 0, aunque si quieren hacen el cálculo, igual les va a salir 0. Y listo, ¿sí? Entonces vamos a ver otro día, otro ejercicio donde sí o sí vamos a clasificar y vamos a utilizar la ecuación también, ¿sí? Pero en este caso nos sale así, índice de grupo 0. ¿Se han dado cuenta? El sistema Ashton es el más fácil. Entonces siempre empiecen por el Ashton, siempre les digo, porque es el más sencillo, ¿sí? El unificado ya es un poquito más larguito, ¿sí? Entonces acá viendo lo que es el sistema, entrando a lo que es el sistema unificado, espero que se haya entendido el Ashton, que no es tan complicado. Vamos a pasar a lo que es el sistema unificado, para lo cual hay dos tablas de clasificación, ¿sí? Y necesitamos saber en cuál estamos, ¿sí? Entonces, para lo cual primeramente necesitamos los datos de esto: porcentaje de gravas, arenas y de finos. El de finos es el igual que pasa, es 53.6. El de arenas no me acuerdo cuánto es, pero está aquí arriba, lo que hemos calculado al principio: 31.33 y 15.07. Entonces vamos acá, 33 y el otro era 15.07. Listo, índice de plasticidad es 0, límite líquido es 0,
porcentaje que pasa el tamiz número 4. Entonces vamos acá. Este es el tamiz número 4, este es el detenido. El que pasa es 84.93. Vamos entonces rápidamente. 93. Que pasa el 253.6. Detenido en el tamiz número 4. Es igual al porcentaje de gravas, 15.07. Y el detenido en el 200 simplemente sería el complemento del porcentaje que pasa, ¿no ve? Lo cual sería 46.40. ¿Listo? Entonces nos vamos acá. Ya. Entonces necesitamos saber en qué tabla estoy. Tabla 1, más del 50% se detiene en el tamiz número 200. Y tabla 2, 50% o más pasa el tamiz número 200. Entonces yo necesito saber en dónde estoy. Entonces para lo cual, esto no sé si lo necesite. Aquí está, tabla 1, esto era de otro ejercicio. Nos pregunta esto, ¿sí? El porcentaje, tabla 1 nos dice porcentaje retenido en el tamiz número 200 es mayor al 50%, y tabla 2 nos dice porcentaje que pasa el tamiz número 200 es mayor o igual a 50%. Entonces, porcentaje retenido en el tamiz número 200, tengo aquí mi valor, es 46.40, es mayor al 50%, no. El porcentaje que pasa el tamiz número 200 es mayor o igual al 50%, que está, el porcentaje que pasa es 53.6, mayor o igual al 50%, sí. Entonces estaríamos en la tabla número 2. Entonces aquí coloco no cumple, y aquí le digo que cumple. Entonces este no cumple, lo puedo sombrear con rojito, ¿sí? Y él cumple con amarillo. Listo. Ya, listo. Entonces tabla 1 no cumple, tabla 2 cumple. Entonces estamos en la tabla número 2, lo cual es esta. Entonces tenemos que clasificar en esta parte, ¿sí? Esto se olvidan de esta tabla por un rato y nos concentramos en esta, ¿sí? Entonces, como primer paso nos pregunta límite líquido porcentaje, si es menor al 50% o si es mayor o igual al 50%. Entonces colocamos acá límite líquido es menor al 50% o el límite líquido es mayor al 50%. Ese es el primer paso, ¿no? Estamos en la tabla 2. Podemos colocar a qué se trata. Suelos de grano fino, ¿no ve? Entonces vamos a colocar eso igual acá. Listo. Entonces calculo, ¿no ve? Límite líquido es menor al 50 o es mayor al 50. Nuestro límite líquido es 0, entonces es menor al 50%, sí. Es mayor al 50%, no, ¿no ve? Entonces
Entonces decimos que no es mayor al 50%. ¿Sí? Entonces decimos que es menor. Entonces, ¿dónde está? Bueno, creo que no hay. Ya, entonces lo que voy a hacer acá para que se den cuenta es marcar con una X los que no cumplen, ¿sí? Y aquí vamos a colocar cumple. Listo. Entonces pasamos al siguiente paso. Entonces el siguiente paso es tipo de suelo, inorgánico u orgánico. Y ya sabemos que estamos acá, ¿no ve? El límite líquido es menor al 50%. Entonces nos pide si el suelo es inorgánico o el suelo es orgánico. Entonces nosotros siempre como nos vamos a ir por el lado inorgánico y no por el lado orgánico, ¿sí? Esto no tanto. Obvio que hay, no digo que no hay, pero por lo general siempre nos vamos a ir por el lado que es inorgánico. ¿Está bien? Entonces se olvidan del orgánico en este caso. Casi en todos los casos se van a olvidar del orgánico, se van a ir por esta parte, lo que es la parte inorgánico. ¿Sí? Entonces el siguiente es inorgánico, orgánico. Entonces listo, entonces orgánico no es y este es sí es. Listo, entonces esto listo, le saltamos, ¿sí? Entonces estamos en la parte inorgánica. Entonces aquí vamos a ir marcando, creo, mejor. Vamos a insertar. Nos tocó acá primero. Listo. Ahora nos vamos por lo que es inorgánico. Listo. Y estamos allí. Entonces aquí nos dice propiedades de plasticidad. El índice de plasticidad es mayor al 7% y la gráfica está en o sobre la línea A. El índice de plasticidad está entre 4 y 7% o el índice de plasticidad es menor a 4 o la gráfica bajo la línea A. ¿Sí? Entonces para eso es que tenía esto. ¿Sí? De acá. Bueno, en especial solo esto necesitamos. Esto tienen que saber, ¿sí? Esto se van a anotar. Si el índice de plasticidad teórico es menor al índice de plasticidad calculado o el dato, la gráfica se encuentra sobre la línea A. Y si el índice de plasticidad teórico es mayor al índice de plasticidad calculado o de dato, la gráfica se encuentra bajo la línea A. Y en acá es sobre la línea A, en o sobre la línea A. ¿Sí? Esto es necesario saber, pero en este caso esto pasa más que todo cuando tenemos valores de índice de plasticidad y de límite líquido, ¿no? O sea, vamos a calcular con esos valores si el índice de plasticidad que tenemos nosotros de dato es mayor o es menor que el índice de plasticidad que vamos a calcular teóricamente. ¿Sí? Pero esto es bueno que lo sepan, pero les digo de antemano que solo se calcula cuando tenemos valores, ¿no? En este caso no tenemos valores, si se dan cuenta el índice de plasticidad es 0 automáticamente. Entonces no es necesario utilizar esto, pero es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Entonces en este caso no lo vamos a utilizar, pero los estoy explicando de todas maneras y lo vamos a utilizar en próximos ejercicios. Entonces por ahora yo lo borraría nada más para no entrar en detalle tanto porque no estamos viendo.
pero en próximas clases vamos a explicar esa parte, ¿sí? Detalladamente. Entonces acá estamos y estamos acá, ¿no ve? Entonces nuestro índice de plasticidad es 0, ¿sí? Entonces nuestro índice de plasticidad es mayor a 7, no, aquí nos dice y. Cuando les diga y es que tiene que cumplir ambas opciones, pero basta que no cumpla uno, pasamos al siguiente. Índice de plasticidad es mayor a 7, no. Índice de plasticidad está entre 4 y 7 y la gráfica, todavía nos pregunta sobre la gráfica, ¿no ven? Si índice de plasticidad es 0, ¿está entre 4 y 7? No. Entonces, automáticamente hemos descartado 2 y sí o sí tendría que cumplir esta ya que es la última opción. Entonces nuestro índice de plasticidad es menor a 4, sí, cumple. O la gráfica bajo la línea A, entonces aquí nos dice, cuando nos dice o, puede cumplir o bien una o bien la siguiente. Una de dos, ¿no? Por eso nos dice o. Pero si nos dijera y, tendría que cumplir automáticamente los dos. Pero basta que cumpla uno en este caso y ya está. En este caso, nuestro índice de plasticidad es menor a 4, sí cumple. Entonces, suficiente con que cumpla 1 y estamos en ese caso. Entonces, yo lo voy a marcar esta parte. Nuestro índice de plasticidad. Estamos acá. Listo, es menor a 4. Y está. Entonces yo digo índice de plasticidad menor a 4. ¿Sí? Y digo que esto cumple. Bueno, vamos a escribir todo, ¿no? Índice de plasticidad o la gráfica bajo la línea. Listo, entonces directamente vamos a decir que cumple esta opción para no perder tanto tiempo. Listo. ¿Sí? Porque ya hemos descartado estas dos opciones, ¿no ve? Esta y esta. Listo, ahora símbolo de grupo nos dice CL o ML. CL, ML y aquí está CLML, ¿no ve? Pero acá directamente, ya que nos da acá, ¿no ve? Índice de plasticidad es menor a 4, la gráfica bajo la línea A, entonces nos dice símbolo de grupo ML. Automáticamente entonces colocamos, acá podemos escribir símbolo de grupo, dos puntos, ML. Listo. Entonces pasamos a la siguiente. Acá nos dice porcentaje retenido en el número 200. Es menor al 30% sobre el tamiz número 200. Es mayor o igual al 30% que está hablando del tamiz número 200. Entonces calculamos, ¿no? Vamos a calcular eso. Porcentaje retenido en el tamiz número 200 es menor al 30% o es mayor o igual al 30%. Eso es lo que nos está preguntando. Es menor al 30% o el porcentaje que pasa el tamiz número 200 retenido en el tamiz número 200 es mayor al, bueno, mayor o igual, ¿no? Al 30%. Entonces, ¿cuánto es nuestro porcentaje que retenido en el tamiz número 200? Es 46.40. ¿Es menor al 30? No. ¿Es mayor al 30? Sí. Entonces estaríamos en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, esto no cumple. Y esto cumple. Listo. Y ya, entonces aquí lo marco igual.
Listo. Ahora nos dice, nos pregunta del porcentaje de grava y el de arena. ¿Sí? Dice, nuestro porcentaje de arena es mayor al de grava, o mayor o igual al de grava, o nuestro porcentaje de arena es menor al de grava. Entonces, aquí puedo colocar, ¿no? Porcentaje de arena es S. Nos dice, es mayor al de grava. Porcentaje de grava es G. O el porcentaje de arena es menor al de grava. Nos está preguntando esto. Entonces, yo conozco estos valores, entonces digo mi porcentaje de arena es 31.33 y mi de grava es 15,07. Entonces el de arena es mayor al de grava. Entonces el de arena es mayor al de grava, cumpliría la primera opción, y el de arena no es menor al de grava. Entonces me cumple la primera. Esta no me cumple y me cumple esta. ¿Sí? Entonces me cumple esta opción. Listo. Entonces nos vamos acá. Y estamos acabando. Entonces venimos acá y decimos ahí. Listo. Entonces nos pregunta acá otra vez porcentaje de suelo grueso. Nos pide nuestro porcentaje de grava es menor al 15% o es mayor o igual al 15%. Entonces, nuevamente, ¿no? Nuestro porcentaje de grava es menor al 15% o nuestro porcentaje de grava es mayor al 15%. Nos está preguntando eso. Entonces yo conozco mi porcentaje de grava y sé que mi porcentaje de grava es 15,07. ¿Es menor al 15%? No, ¿no ve? Entonces no nos cumple la primera opción. ¿Es mayor al 15%? Sí, incluso se pasa con 0,7%, ¿no ve? Entonces esta opción es la que cumple. Listo, entonces mayor al 15 cumple, entonces aquí también tachamos esa opción. Listo. Ya, es mayor al 15%. Entonces tengo limo arenosa con grava, lo cual sería el nombre del grupo. Es un limo arenosa con grava, ¿sí? Entonces calculo acá. Coloco nombre de grupo. Nos dice que es un limo arenosa con grava. ¿Sí? Nada más. Entonces yo coloco acá como tipo de suelo. Y aquí escribo todo, ¿no? Limo arenosa con grava. Y entre paréntesis coloco el símbolo de grupo ML. Listo.
ahí terminaría lo que es el ejercicio. No sé si es que tienen alguna duda o algo que no se haya entendido, pueden hacérmelo saber. ¿Sí? Si tienen dudas, pregunten nomás sin miedo. Nomás lo vamos a marcar. Ya. Sí, el formulario ya se los he pasado, ustedes lo tienen, entonces solo es cuestión de seguir los pasos, ¿sí? En este caso, si se han dado cuenta, no hemos utilizado lo que es la tabla número 1. Cuando trabajamos en la tabla número 2, solo trabajamos en la tabla número 2. Y se van a dar cuenta en otros ejercicios cuando estemos resolviendo que cuando estemos en la tabla 1 vamos a venir a la tabla 2 un momento para llegar a calcular estos valores de símbolo de grupo, ¿sí? Pero en este caso no, vamos a trabajar en la tabla 2 y nos quedamos en la tabla 2, ¿sí? Si no hay dudas, ¿sí entendí todo? Ya, dicen por el momento todo bien, ya listo. Bien, entonces, si no hay dudas, lo dejaríamos acá. Esa sería la clase de hoy. Entonces ya saben lo que es clasificar, entonces ya se dan cuenta más o menos de cómo manejar las tablas y cómo calcular por lo menos esta tabla de tamizado, ¿sí? No es tan difícil, como les he dicho, clasificación es bastante fácil. La única dificultad es que es moroso un poco, ¿sí? O sea, se tarda nomás al resolver los ejercicios de clasificación. En especial, si se han dado cuenta, el más larguito es el sistema unificado y que hay que verificar varias cositas, ¿no ven? Mientras el sistema AISTO es fácil, ¿no ves? Corres más rápido. Por eso les digo, en clasificación empiecen por el sistema AISTO y después recién pasen al unificado. ¿Está bien? Entonces, si no hay dudas, dejaría la clase acá y nos veríamos la siguiente semana, el día viernes, ¿ok? Si no hay dudas, nos vemos. Hasta luego.